Buenas tardes, mi nombre es Arnaldo Pérez Rebolledo y soy anestesiólogo del Hospital Regional de Talca y docente de la Universidad Católica del Maule. A continuación voy a compartir con ustedes una presentación respecto al manejo del paro cardiorrespiratorio en pabellón. Quiero mencionarles que lo que voy a presentar a continuación se refiere a la revisión de los aspectos destacados de las guías de la American Heart Association del año 2020 respecto a RCP y a atención cardiovascular de emergencia. Quisiera hacer mención en este punto a lo que se refiere a la clasificación de recomendaciones y al nivel de evidencia respecto a las 491 recomendaciones específicas para soporte vital en adultos, niños y neonatos. Como se ve en el gráfico de la izquierda respecto a la clasificación de recomendaciones clase 1 solo hay un 33% del total y recomendaciones de clase 3, es decir, que pueden producir daño, un 4%. Respecto a los niveles de evidencia, las recomendaciones apenas el 1% tiene nivel de evidencia tipo A, lo que nos hace plantearnos la necesidad de contar con una mayor cantidad de trabajos bien diseñados que permitan aumentar la potencia de las recomendaciones que actualmente existen. Por otro lado, a pesar de todo lo que se ha avanzado en términos de guías y de recomendaciones para el manejo del soporte vital, menos del 40% de los adultos que requieren reanimación cardiopulmonar la reciben de parte del primer observador o el primer operador, que serían habitualmente personas sin experiencia médica. Y en menos del 12% se utiliza un desfibrilador antes de la llegada de los sistemas de emergencia médico. De acuerdo a las recomendaciones más recientes, se añade a la cadena de supervivencia de la AJA para adultos con paro cardíaco intra o extra hospitalario un nuevo eslabón, que es el eslabón que se refiere a la recuperación. Aquí se presenta el algoritmo de paro cardíaco en adultos sugerido por la AJA, cómo se debe ir desmenuzando y cómo se debe avanzar en las diferentes etapas dependiendo del diagnóstico y de la respuesta del paciente, y voy a pasar a analizarlo un poco más en detalle. Frente a un paciente que sufre un paro cardiorrespiratorio, se debe iniciar las maniobras de reanimación administrando oxígeno y conectando un monitor, eventualmente un monitor desfibrilador o un monitor independiente, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el equipo que está asistiendo al paciente. En caso de presentar el paciente un ritmo desfibrilable, se procede inmediatamente a una descarga eléctrica con el desfibrilador, posterior a lo cual se inician 2 minutos de maniobras de RCP, obteniendo rápidamente, si es que no se cuenta en ese minuto, con un acceso endovenoso. En caso de que el ritmo cardíaco detectado inicialmente no sea desfibrilable, se recomienda inmediatamente asumir que el paciente está en asistolía y administrar adrenalina lo antes posible, junto con o concomitante a la realización de 2 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar. Igualmente se debe contar con un acceso venoso lo más rápido posible y repetir la administración de epinefrina, adrenalina, cada 3 o 4 minutos si el paciente no responde, considerando la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado de la vía aérea, ya sea un tubo endotraqueal o algún equivalente, y ojalá contar con una monitorización que incluya capnografía. Si después de la primera descarga con el desfibrilador el paciente aún no recupera ritmo propio y en el monitor tiene un ritmo desfibrilable, se vuelve a repetir la desfibrilación alternado con la administración de epinefrina, la que se repite cada 3 a 5 minutos hasta lograr ritmo propio. En caso de que el ritmo del monitor no sea desfibrilable, se administra epinefrina
y si no existen signos de retorno a circulación espontánea, se repiten las maniobras antes descritas. Si se recupera ritmo y circulación, se procede a avanzar hacia los cuidados postparos cardíacos. Respecto a la calidad de la reanimación cardiopulmonar, debemos insistir en que las compresiones torácicas se deben hacer con fuerza, deprimiendo el esternón al menos 5 centímetros, 2 pulgadas, y tan rápido como 100 a 120 compresiones por minuto, permitiendo siempre una expansión torácica completa. Se debe minimizar las interrupciones entre las compresiones y evitar una ventilación excesiva. Debería haber un cambio del operador cada 2 minutos o antes si éste está cansado. Si no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, hay que considerar una relación de compresión-ventilación que debería ser de 30:2. Contando con un monitor de capnografía, esta debe mantenerse en rangos normales. Si la capnografía se mantiene en valores muy bajos, hay que evaluar la calidad de la reanimación que se está realizando. En cuanto a la energía de la descarga del desfibrilador, si se trata de un desfibrilador bifásico, se recomienda usar la descarga recomendada por el fabricante. Habitualmente la dosis inicial va entre 120 y 200 joules. Si se desconoce la recomendación del fabricante, se usa el valor máximo disponible. La segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes y puede considerarse la administración de valores superiores. En caso de que se trate de un desfibrilador monofásico, la descarga debería realizarse con 360 joules. En cuanto a las drogas, la dosis endovenosa o intraósea de epinefrina debería ser de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La amidodarona, la primera dosis, un bolo de 300 miligramos y la segunda dosis de 150 miligramos. Y las dosis de lidocaína, una primera dosis de 1 a 1,5 miligramos por kilo, seguido de dosis de 0,5 a 0,75 miligramos por kilo. En cuanto al manejo de la vía aérea, se recomienda intubar al paciente o instalar un dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea. Es recomendable también contar con un monitor de capnografía para confirmar que se está ventilando adecuadamente y también para verificar que las maniobras de RCP son adecuadas y efectivas. Una vez llevado a cabo el manejo avanzado de la vía aérea, se recomienda realizar una ventilación aproximadamente cada 6 segundos, es decir, 10 ventilaciones por minuto con compresiones torácicas continuas. Al momento de restituirse la circulación espontánea, se recomienda mantener una monitorización continua de pulso y presión arterial. Esto debería acompañarse de un aumento repentino y sostenido del CO2 expirado y aparición de ondas espontáneas de presión arterial en caso de que exista un monitoreo con presión arterial invasiva. Dentro de las causas reversibles de paro cardiorrespiratorio, hay que considerar y corregir lo más precozmente la hipovolemia, la hipoxia, la acidosis, la hipo o hipercalemia, la hipotermia, el neumotórax, el taponamiento cardíaco, la presencia de toxinas, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria. Ante la sospecha de un paciente que se encuentre bajo los efectos de un consumo excesivo de opiáceos, se recomienda primero comprobar si el paciente responde, pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentran cerca y activar el sistema de respuesta de emergencia. Hay que administrar naloxona lo más precozmente posible y tener un dispositivo desfibrilador a mano. En cuanto al manejo posparo, debemos considerar que una vez que se ha restablecido la circulación espontánea, debemos consolidar el manejo de la vía aérea
asegurando una adecuada ventilación y dar el soporte suficiente para mantener una hemodinamia que permita una adecuada perfusión tisular de nuestro paciente. Otros esfuerzos van a estar dirigidos a tratar de llegar a un diagnóstico etiológico de tal manera de poder corregirlo específicamente si esto se logra. En este sentido, es fundamental, por ejemplo, la realización de un electrocardiograma de 12 derivaciones. Dependiendo de la condición neurológica del paciente, se podrá plantear eventualmente la preservación cerebral en base, por ejemplo, a un protocolo de hipotermia si es que se cuenta con él. En lo que se refiere a la fase inicial de estabilización, hay que considerar que la reanimación continúa durante la fase posterior a la restitución de la circulación espontánea y muchas de las actividades pueden ocurrir en forma simultánea. Sin embargo, si se debe establecer un cierto grado de priorización, se recomienda seguir los siguientes pasos. Primero, un manejo de la vía aérea adecuado. Ya lo mencionamos con monitorización de capnografía para confirmar una adecuada ventilación y para también monitorizar una adecuada reanimación cardiopulmonar. Manejar los parámetros ventilatorios ajustando la FiO2 para lograr saturaciones en un 90-92% hasta un 98%, comenzando con 10 ventilaciones por minuto y ajustando la PCO2 a valores normales entre 35 y 45 milímetros de mercurio. También se recomienda el manejo de los parámetros hemodinámicos, administrando volumen, vasopresores e inotrópicos en caso de que sea necesario, de tal manera de garantizar una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio y una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. En el contexto del manejo posparo y en lo que se refiere al control continuo y las prácticas de emergencia adicionales, hay que considerar que estas evaluaciones deben realizarse simultáneamente para tomar decisiones respecto, por ejemplo, a protección cerebral con hipotermia o alguna otra medida etiológica en caso de hacerse un diagnóstico de alguna patología específica. Y referido al diagnóstico etiológico de patologías corregibles, no olvidar la mnemotecnia de las 5H y las 5T, es decir, hipovolemia, hipoxia, hidrogenión referido a acidosis, hipo e hipercalemia, hipotermia. Y por otro lado, tensión referida a neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Respecto al algoritmo de soporte vital avanzado intrahospitalario para el paro cardíaco en el embarazo, aparte de las consideraciones que ya hemos revisado, considerar que la mejor incubadora para el feto es la madre, por lo tanto todas las maniobras de reanimación deben ser dirigidas a la madre y en caso de producirse una situación perimortem, plantear la posibilidad de una cesárea de urgencia. Específicamente en lo que se refiere a la reanimación de la paciente embarazada, considerar que el equipo de reanimación debe integrar tanto obstetras como neonatólogos, urgenciólogos, anestesiólogos, más todo el personal que esté disponible. Las prioridades para las mujeres embarazadas en paro cardíaco deben incluir el suministro de RCP de alta calidad y alivio de la compresión aorto-cava con desplazamiento uterino lateral hacia el lado izquierdo. El objetivo de la cesárea perimortem es mejorar los resultados maternos y fetales. Lo ideal es que se realice una cesárea perimortem en 5 minutos según los recursos de los profesionales y sus habilidades. Respecto al manejo de la vía aérea de la paciente embarazada en paro, hay que considerar que en términos generales se va a tratar de una paciente con una vía aérea difícil, por lo tanto se deberá recurrir al profesional con mayor experiencia para su adecuado manejo. Una vez colocado el dispositivo de manejo de la vía aérea avanzada, se va a realizar una ventilación cada 6 segundos, aproximadamente 10 ventilaciones por minuto, con compresiones torácicas continuas.
a considerar dentro de las posibles etiologías del paro cardíaco en la mujer embarazada están las complicaciones derivadas de la anestesia, como por ejemplo podría ser una anestesia espinal total, el sangrado, alteraciones cardiovasculares, la presencia de drogas, embolía, como pudiera ser un tromboembolismo pulmonar o una embolía amniótica, cuadros febriles, causas generales no obstétricas del paro cardíaco, considerando las 5H y las 5T, y la hipertensión. Muchas gracias.